saca el pecado de adulterio. Ahí me dice el Señor. Así le dice al siervo John. Saca el pecado del adulterio, la inmundicia, le dice lascivia, la lujuria, la mentira, toda falsedad, la hipocresía que hay, que abunda en este altar, que han pisoteado mi nombre. Saca, le dice, toda inmundicia de aquel lugar. Donde usted se encuentra en el mundo entero, en 5 continentes de la tierra, amén. Vengo, parte del Señor, darle este mensaje a ustedes, pueblo del Señor, porque el Señor me encomendó este mensaje para darle a las naciones, a todas las iglesias, como también al pueblo del Señor, el buen pastor. Ante todo les quiero aclarar bien las cosas. Este mensaje que me fue entregada ya tiene conocimiento el pastor John, amén. Voy a comenzar a dar aquella revelación del parte del Señor, amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, bendito Dios de la gloria. Amado pueblo del Señor, en esta revelación mi persona se encontraba en una colina muy grande. Y entonces yo estaba sembrando unas semillas de papa en aquella colina grande donde había muchas chacras hermosas. Yo sembraba semillas de papa, hectáreas sembraba. Entonces de repente yo empecé a escuchar un sonido de un viento, una tempestad muy fuerte que venía hacia mi persona, ¿no? Queriendo tumbarme. Y a la vez venía también una lluvia torrencial. Y entonces yo veía que toda la tierra se había cubierto de lluvia torrencial. Y de repente también empecé a sentir que la tierra se empezaba a mover. La tierra se empezaba a mover y empecé a escuchar un trueno totalmente que resonaba muy fuerte. Parecía que algo se avecinaba a mi persona. En ese mismo momento, aquella revelación, mi persona me doy cuenta de que tenía yo un barco para ir ahí protegerme, y entonces me voy ahí. En cuanto yo estoy dando pasos, no podía dar pasos, entonces hay una luz del cielo, empieza a cubrirme alrededor de mí. Aquella luz era tan fuerte, tan potente. Entonces yo me pongo de rodillas porque sabía que venía mensaje del Señor, de parte del Señor. Entonces yo le digo: Señor, heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, Señor, para lo que tú me quieres dar tu mensaje. Pero a la vez mi cuerpo empezaba a temblar, mis huesos se estremecían. ¿Sabe por qué, mi amada iglesia del Señor? Es porque de verdad yo no quería escuchar aquel voz tronante del Señor, aquel voz potente, que de verdad que cuando tú escuchas aquella voz, amado pueblo del Señor, tu cuerpo se estremece, sientes que tus huesos se derriten, porque es una voz que no iguala del hombre, un voz tan santo, tan perfecto, que una mujer como yo no podría escucharlo de esa manera. Es ahí cuando yo me pongo de rodillas y alzo mis manos y le digo: Señor, le digo, ten misericordia de mí. No soy digna de recibir tu mensaje, le digo al Señor. Pero Señor, te ruego, le digo, te pido, Señor, bajo tu misericordia tuya, le digo: Señor, háblame con voz de hombre, porque yo no podría resistir tu voz, le digo al Señor. En ese mismo momento, aquella luz me envuelve total, muy fuerte, y entonces escucho una voz que me dice, y me llama por mi nombre, y me dice: Eri, me dice así. Y entonces yo estoy escuchando, y una vez más me repite: Eri, me dice así. Y yo le digo: Señor, aquí estoy, le digo, y heme aquí, le digo. Es ahí, pueblo del Señor, el Señor me dice: tengo un mensaje, hija, para mi pueblo y para las naciones. Entonces me dice: quiero que abras tus ojos, me dice así, y mires al cielo, me dice así. Pero mi cuerpo temblaba total, mis huesos se estremecían. Y entonces yo empecé a pedir misericordia en mi corazón. El Señor me dijo: Eri, paz en ti, me dice así, paz en tu corazón, me dice así. Es ahí que cuando yo hallo la paz, abro mis ojos y entonces empiezo a mirar a los cielos. Cuando yo abro mis ojos, alrededor mía tenía una luz cubierta tan grande, tan potente,
y de lo cual, pero yo veía más afuera de la luz, la tierra seguía temblando. La tempestad seguía en toda la tierra. Y la lluvia torrencial que caía y se inundaba la tierra. Entonces el Señor me dice, Eri, me dice así, mira al cielo. De repente yo miro al cielo y empiezo a ver que los cielos se abren. El Señor me dice, Eri, me dice, ¿qué ves? Me dice así. Yo le digo, Señor, mi Dios, mi Rey, le digo, veo que los cielos se abren. Y a la vez empiezo a ver que un ejército de ángeles parecía que resguardaban algo y salían ellos como un soldado. Así salían como resguardar algo que venía atrás de ellos. Ángeles tan preciosos que no se puede cómo detallar de verdad lo que uno pasa esa experiencia. Entonces, cuando el Señor me pregunta una vez más, me dice, Eri, ¿qué ves? Le digo, Señor, veo los ángeles guerreros, de verdad, que son como una guardaespaldas que salen resguardando mensaje tuyo. Me dice, Eri, sigue viendo. Y en cuanto yo veo, de los cielos empiezan a salir los 4 jinetes y los 4 jinetes de Apocalipsis. Y estos jinetes están en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, de 1 hacia el 8. Entonces cuando yo veo a aquellos jinetes, iglesia, montados en sus caballos, le digo, Señor, yo veo los 4 jinetes. Y cuando yo veo, me acuerdo de la palabra del Señor que dice, viene mi juicio. En ese momento el Señor me dice, Eri, me dice así, viene mi juicio sobre esta tierra. Viene mi juicio, Eri, me dice así el Señor. Viene mi juicio sobre esta tierra, me dice así. He aquí los cimientos de la tierra han sido removidas, me dice así el Señor. Eri, escucha bien, me dice. Viene mi juicio, mi juicio, mi juicio sobre esta tierra. Es allí cuando yo le digo, Señor, ¿cómo tu juicio? El Señor me dice, Eri, escucha bien el mensaje. Me dice, mi juicio ya está decretado, me dice, para esta tierra. Míralo bien, me dice así. ¿Qué ves, Eri? Y le digo, Señor, veo los 4 caballos y los 4 jinetes. Entonces me dice, ¿qué ves primero? Me dice así. Cuando yo veo aquel jinete, el caballo amarillo empieza a moverse. Porque el Señor le dice, ve, le dice así, le da un orden. Y él empieza a moverse. El jinete, el caballo amarillo empieza a moverse. Y entonces, cuando empieza a moverse, el Señor me pregunta, ¿qué ves aquel jinete? Yo le digo, Señor, él trae en su frente la muerte. Entonces le digo, Señor, trae el desastre, trae hambre, trae sequedad, trae mortandad, Señor, trae muerte, Señor. Le digo así. Sí, Eri, me dice, viene mi juicio, Eri, me dice, pero no solamente en esta tierra, me dice así, sino, me dice, también es para toda mi iglesia, me dice así. Pero Eri, me dice, lo primero, me dice así, mi juicio comenzará en mi casa, comenzará en la casa donde tú estás, me dice así el Señor. Entonces yo le digo, Señor, ¿cómo así que tu juicio va a venir sobre tu casa? El Señor me dice, sí, Eri, mi juicio viene sobre esta casa, me dice así. Y entonces es ahí, me dice, pero no solamente es para esta casa, sino para toda congregación en 5 continentes de la tierra, me dice, viene mi juicio donde mi pueblo honra mi nombre, allí va a comenzar mi juicio, dice el Señor. Es ahí cuando el Señor, yo le digo, Señor, ¿por qué tu juicio está decretado sobre tu pueblo? ¿Por qué va a comenzar en tu pueblo? Entonces el Señor me dice, es que Eri, me dice, mi lugar santísimo
Mi lugar santísimo ha sido pisoteado, me dice así. Es ahí el Señor se dirige al siervo John y le dice: siervo mío, le dice, yo te he dado, le dice, este lugar. Yo te di, le dice, este lugar. Aquí está el lugar santísimo. Cuando debiste de resguardar con tu vida, le dice el Señor, has profanado el lugar santísimo. Cuando debiste de dar vida por aquel lugar santísimo, has pisoteado mi lugar santísimo, le dice el Señor. Siervo mío, le dice, ¿cuánto es que has dejado de amarme? ¿Cuándo es que has dejado aquel temor que te he puesto en el corazón? Le dice hacia mí. ¿Cuándo? Le dice el Señor. Mira mi altar, le dice. Mira mi lugar santísimo, le dice así. Porque has permitido que ha sido pisoteada de esta manera, le dice el Señor. Y ahí es que me dice el Señor. Llámale el pecado por su nombre, me dice el Señor. Saca el pecado de adulterio, ahí me dice el Señor. Así le dice el siervo John. Saca el pecado del adulterio, la inmundicia, le dice, la lascivia, la lujuria, la mentira, toda falsedad, la hipocresía que hay, que abunda en este altar, que han pisoteado mi nombre. Saca, le dice, toda inmundicia de aquel lugar. Es un lugar santo, 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 santo. Ese lugar es más preciado que tu vida, le dice el Señor. Es por lo cual viene mi juicio sobre esta casa. Es por lo cual viene mi juicio sobre esta casa. Es ahí el Señor una vez más me llama la atención y me dice: hija, sigue mirando, me dice, a los cielos. ¿Qué ves? Me dice el Señor. Le digo: Señor, veo, le digo, el caballo amarillo se mueve y se direcciona en cada congregación, en cada casa donde alaban su nombre. Aquel jinete llevaba por nombre muerte y el Hades lo seguía, dice su nombre. A mí me atemorizaba mucho, iglesia del Señor, al ver a aquel jinete que iba a comenzar el juicio. Es ahí el Señor me dice: sí, hija, viene mi juicio sobre toda la tierra, pero comenzará donde el pueblo honra mi nombre a causa de lo que han destruido mi altar. Esto es mensaje para todas las naciones, dice el Señor, en todos los continentes de la tierra donde honran mi nombre, donde dicen que alaban mi nombre. Viene este juicio sobre esa casa. ¿Sabes por qué? Le decía: pastores, así le decía el Señor, pastores, este mensaje es para ti, le decía así el Señor. ¿Qué has hecho con mi altar, con mi lugar santísimo? ¿Por qué has pisoteado mi nombre? ¿Por qué has profanado el lugar santísimo? Dice el Señor. ¿Por qué has pisoteado mi nombre? Es aquel lugar donde tú pisas, es lugar santo, es santo, es santo. En diferentes casas de oraciones, donde mi pueblo dice que me honra, dice que me alaba, han profanado mi lugar santísimo, han pisoteado, han hecho lo que quieren con ella. Ahí está, decía, aquel pecado de adulterio, aquella fornicación, aquella inmundicia, aquella mentira, aquel orgullo, aquel pecado. Así le decía el Señor. Aquella falsedad, decía el Señor. Ahí está, decía. Ahí está, decía. Ya no más, le decía el Señor. Siervos, le decía el Señor. Regresaba en la casa del buen pastor donde se dirigía el Señor y le decía: pueblo, decía, pueblo mío, le decía el Señor, ¿por qué tus ojos están vendados tanto?
¿Por qué no ves que en aquel lugar santísimo está incimentado aquel profano? Le decía el Señor. Aquella falsedad, la hipocresía, aquel adulterio, aquella fornicación, aquella inmundicia está plantado allí. ¡Sáquenlo! Ya basta, decía el Señor. Siervo amado, ya basta. Ya basta de pisotear mi nombre. Basta ya. Ya no toleraré más. Ya no toleraré más el pecado, decía el Señor. Pueblo, escucha este mensaje. Ya no toleraré más el pecado, decía el Señor. Yo podría tolerar de aquel que no conoce mi nombre. Yo podría tolerar a aquellas vidas que no han conocido mi nombre. De ellos no puedo tolerar su pecado. Pero de un pueblo, de ustedes pastores, evangelistas, profetas, maestros, de ustedes que dicen que conocen mi nombre, dicen que han palpado mi poder, no los puedo tolerar, decía el Señor. No más, porque han pisoteado mi nombre. Ustedes, decía el Señor, han pisoteado mi nombre. Han hecho lo que quieren con aquel lugar santísimo. Mira, y ves que de aquel lugar suba una alabanza, adoraciones, suba, decía, como un olor agradable, como una ofrenda agradable a mi presencia. Sube aquel olor de pecado a mi presencia, de lo cual estoy cansado. Ya no toleraré más el pecado, decía pueblo del Señor. Ya no toleraré más. Viene mi juicio sobre esta casa. Viene mi juicio sobre todas las casas, sobre todo el pueblo donde invocan mi nombre, donde ellos dicen, me honran, me alaban. Sobre ese pueblo comenzará mi juicio, decía el Señor. ¿Cuándo es que han dejado de guardar el temor? Le decía el Señor, sobre ese lugar. No sabéis, decía el Señor, y aquel lugar donde cuya presencia mía mora, en aquel lugar. Aquel lugar es un lugar santo, santo y santo, donde cuya presencia mía mora, donde no puede ser pisoteado mi nombre. Es por lo cual en el mundo entero, decía el Señor, por causa de este pecado, por causa tuya, decía el Señor a los pastores en el mundo entero. Ustedes pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, adoradores, todo lo que ustedes, decía el Señor, que suben en este altar, lugar santísimo, decía el Señor, todos ustedes en ese lugar donde ustedes pisan, es un lugar santo, es un lugar donde cuya presencia mía mora, cuya presencia mía mora, es un lugar santo, santo, santo. ¿Por qué me pisoteáis mi nombre? Decía el Señor. ¿Por qué pisoteáis mi lugar santísimo? ¿Qué es lo que he hecho a ustedes para que ustedes tanto no tengan misericordia? Pisotear mi nombre. ¿Acaso yo no he mandado a mi Hijo único a morir por ustedes, a dar su vida por ustedes? Descargué mi ira con Él. Todos sus pecados pagó Él en aquella cruz. Pero mira, pueblo, ustedes siervos míos, mira lo que han hecho. Mira lo que han hecho con el lugar santísimo. Es ahí cuando el Señor me dice, Él me dice, mira, me dice así. Una vez más veo, cuando miro arriba y el caballo amarillo seguía corriendo. Es ahí yo me pongo de rodillas, iglesia, y le digo al Señor, Señor, le digo, por favor, le digo, Señor, ten piedad, misericordia. Yo le clamo a Dios, pueblo de Dios de verdad. Yo le clamé, le rogué de rodillas y le pedí misericordia. Le dije, Señor, detén tu juicio, por favor. Tan solamente un segundo más detén, Señor, danos un tiempo más, le dije al Señor. Un tiempo más, Padre. Yo sé que tu pueblo va a recapacitar. Yo sé que todos nosotros nos vamos a volver a ti. Sí, Señor, yo también te he fallado. Hipócritamente también te he fallado, Señor, le decía.
Perdónanos, Señor, le dije, por favor, un tiempo más. Tanto le clamé al Señor con todo mi corazón. Y entonces el Señor ahí me dice: Eri, deja de clamar, me dice así. Ya no clames más, me dice. En este momento estoy dando el mismo mensaje que te estoy dando a ti. En muchas vidas, a mis hijos, en muchos pueblos, naciones, estoy dando el mismo mensaje que te estoy dando a ti. Pero sabes, me dice, ellos también me piden, me claman, me dice: detén tu juicio, Señor. Pero entre estos, mis hijos míos que están recibiendo este mensaje, hay muchos son los que no quieren hablar este mensaje. Así decía el Señor. Hay muchos los que no quieren decir en su casa donde se congregan. No quieren hablar este mensaje. Habla, decía el Señor. Y entonces me dice: Eri, ya no clames más. Le digo: Señor, danos un tiempo más, por favor. La verdad, pueblo del Señor, esto es duro para mí. Y entonces le digo: piedad, Señor, ten misericordia. Porque el Señor me empieza a decir: sigue mirando. Cuando yo veo que el jinete, empiezo a ver unas imágenes donde sufrían mucho los más inocentes, donde había muchos los más inocentes que sufrían demasiado. Aquel juicio de Dios era derramado tan grandemente, donde se partía mi corazón al ver aquellos los más pequeños padecían, sufrían, no entendían nada de lo que estaba pasando. Es ahí yo le dije: Señor, piedad, detén tu juicio, por amor a los pequeños, por amor de los que recién están en tu casa. Es ahí el Señor me dice: por cuánto han profanado mi lugar santísimo, por cuánto han pisoteado mi nombre, es por eso que viene mi juicio. Por esta causa ha sido pisoteado mi nombre en todo el mundo, en todas las naciones. Por causa de esta situación, hay muchos, son los que ya estaban, decía el Señor, ya estaban por conocer mi nombre. Hay muchos también los que ya habían conocido mi nombre. Por al ver esta situación en todas las casas de oraciones, en cada pueblo, en cada nación, aquellas almas por causa de tu pecado, por causa tuya, decía el Señor, de que tú me dices que conoces mi nombre, ellos han retrocedido. Ellos se han decepcionado. Ay, decía el Señor, ay de ti que tú fuiste como piedra de tropiezo para mis pequeños, dice mi palabra. Ay de ti, dice el Señor. ¿Por qué? Porque sangre de ellos correrá por ti. Demando de ti por sangre de ellos. Es ahí, iglesia. Entonces el Señor me sigue hablando y me sigue mostrando. Una vez más se dirige al pueblo del buen pastor y le dice así al siervo: saque aquel profano, saque aquel pecado de este lugar, le dice así. Saque aquella mentira, le dice el Señor. Saque aquella hipocresía, toda falsedad que está encimentado aquí, aquel profano que está sentado en este lugar, arráncalo y sácalo, le dice el Señor. Sácalo, pueblo, le dice el Señor. Saca, hijo mío, le decía el Señor. Clamen, decía, giman, decía así el Señor. Mira los cielos y claman y giman, pidan misericordia, decía el Señor. Desde la cabeza hasta lo más pequeño, decía del Señor. Tienen que clamar, gemir, decía, arrepentirse y sacar a aquel profano de ese lugar santísimo, donde cuya presencia mora mía, donde cuya presencia mía mora en aquel lugar. Ha sido profanado, dice el Señor. Quizás
Quizás ahí detenga mi juicio, dice el Señor. Quizás ahí detenga mi juicio, decía el Señor. Es el mismo mensaje que da entre todas las naciones, decía el Señor. A ti, naciones, decía, en cada continente de esta tierra, decía el Señor. Creación mía, hechura de mis manos. ¿Qué es lo que hiciste con mi altar?, dice el Señor. Pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, adoradores, a ustedes que dicen que predican mi nombre, que conocen mi palabra, demando que saquen de aquel lugar aquel profano que está encimentado, aquel falso que está ahí encimentado, dice el Señor. Demando, decía el Señor, santidad aquí en el lugar, orden en mi casa, decía el Señor. Demando, decía, clamor, decía el Señor. Demando que tienen que sacar todo lo que es falso, la hipocresía, le decía el Señor. Demando, decía, santidad, respeto mi lugar santísimo, decía el Señor. Tú, a ti que te he dado, decía el Señor, este remanente donde tú pisas en aquel lugar santísimo, has profanado mi lugar santísimo, decía el Señor. Sácalo toda inmundicia de ese lugar. Ese ahí el Señor me decía, Eri, mira los altares. Entonces yo empiezo a ver aquellos altares, todos donde el Señor moraba, su cuya presencia moraba, donde su presencia de ahí nos ministraba, iglesia. Era pisoteado, como cualquier cosa estaba destruido, de lo cual yo veía en aquella visión, iglesia. Aquel lugar estaba lleno de inmundicia, lleno de lascivia, lujuria, pecados inmorales. Ahí estaba ahí. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué está allí toda esa inmundicia?, decía el Señor. Entonces el Señor me decía, ¿sabes por qué, hija? Porque así como pastores que le he dado a ellos, decía, este lugar le he dado, lugar santísimo, han permitido que han sido pisoteado este lugar. Sin piedad lo pisotearon, decía el Señor. Vienen mis juicios por eso. Entonces decía el Señor, sobre todas estas naciones, sobre la casa del buen pastor, sobre los pueblos, saquen aquella falsedad. Tú que dices, que decía el Señor, dices que tú dices, vienes en mi nombre y dices, el Señor me ha revelado, el Señor me dio esta palabra, yo vengo en nombre del Señor, dices así. Y vienes, dices, trayendo mi nombre, utilizando mi nombre, dice el Señor, y profanas mi lugar santísimo. Así decía el Señor. Tú que dices que vienes en nombre de mí y dar el mensaje al pueblo, ¿por qué, decía el Señor, pisoteas mi nombre? ¿Cómo yo me puedo manifestar, decía el Señor, en un corazón sucio, lleno de desorden, decía el Señor? ¿Cómo yo me puedo manifestar, decía, en un corazón donde abunda mucho pecado, decía el Señor? Mira los corazones, me decía el Señor. Mira aquel corazón que dice que viene en mi nombre y da una revelación, una palabra mía, utilizando mi nombre. Dice a aquellas vidas que han venido, que han salido en aquel lugar santísimo y han dicho que han sido usados por Dios este tiempo. El Señor le decía, ¿en qué momento te he entregado ese mensaje? ¿En qué momento yo te he dicho que tú digas ese mensaje al pueblo? ¿No te has dado cuenta, decía el Señor, que en ti abunda pueblo? En este pueblo, decía, para el buen pastor, en este pueblo, decía, mi pueblo está cegado, está sus ojos cegados, está vendado, decía el Señor. Y este pueblo, decía, abunda todo lo que es falso, todo lo que es hipocresía. Y está siendo recibida todo lo que es convenido, decía el Señor. Basta ya, decía el Señor. Basta ya, decía el Señor. Yo no me podría manifestarme un corazón lleno de suciedad, un corazón lleno de hipocresía, dice el Señor. No alces mi nombre por gusto, dice el Señor, porque en ningún momento te he hablado yo ese mensaje. Porque en ningún momento yo me negaría a mí mismo, dice el Señor. Cuando yo doy un mensaje al pueblo, decía el Señor, traigo corrección, traigo paz, decía el Señor, traigo una salida, decía el Señor. Así como también soy un Dios, decía, de misericordia, lleno de amor, lleno de misericordia, también soy un Dios de juicio, Dios de justicia. Eso es lo que yo he decretado. Juicio viene sobre mi casa, decía el Señor. Saquen todo lo que está falso en ese lugar. Sacude de falsedad, decía el Señor. Tú que agarras micrófono en ese lugar, pueblo de Dios, y dices que vienes en nombre del Señor, dar un mensaje, y empiezas a profetizar, a hablar, y dices, vengo a dar este mensaje de parte de Dios. El Señor decía,
ten cuidado, porque viene mi juicio sobre ustedes también. Viene mi juicio sobre ustedes, por lo cual ha estado mi pueblo totalmente distorsionado, decía el Señor. Ay de aquellos, dice el Señor, que toman mi palabra como ellos quieren, dice el Señor. Ay de aquellos, decía el Señor, de aquellos que usan mi palabra falsamente, decía el Señor. Es ahí, iglesia, el Señor me dice: Eri, una vez más pon tu mirada en el cielo. Yo pongo mi mirada en el cielo y empiezo a ver que aquel caballo negro empieza a correr. Y le digo: Señor, ¿qué es eso? Entonces el Señor me dice, Eri, me dice, ¿qué ves? Me dice el Señor. Y yo le contesto al Señor, le digo: Señor, veo aquel caballo negro y su jinete lleva balanza en la mano. Una balanza llevaba en la mano aquel jinete negro. El Señor me decía: viene mi juicio sobre esta tierra. Viene mi juicio sobre esta tierra. Por cuánto han profanado mi lugar santísimo, por cuánto estos tiempos se ha levantado todo lo que es falso, este tiempo se ha levantado todo lo que es apostasía, decía el Señor, todo lo que es hipocresía, y este tiempo en cada lugar, en cada pueblo, en cada congregación está siendo recibida mensaje, decía, mensaje conveniencia, mensaje falsa, todo lo que es hipocresía, dice el Señor. Por cuánto han profanado mi nombre, por cuánto mi nombre ha sido pisoteada, es por eso viene mi juicio sobre esta tierra. Sí, por ustedes, hijos que conocen mi palabra, por causa de ustedes viene mi juicio sobre esta tierra, decía el Señor. Por causa de ustedes viene mi juicio sobre esta tierra. Ya basta, decía el Señor. Basta ya, decía. Ya no más pisotean mi nombre. Ya basta, tengan respeto por mi lugar santísimo. Entonces empiezo a ver aquel caballo negro que empieza a correr. Y una vez más el Señor me dice: Eri, ¿qué ves más? Y yo empiezo a ver aquel caballo, aquel color medio pálido, como un color bermejo, sale. Entonces, amada iglesia, y su jinete tenía en la mano una espada. Entonces, y tenía por nombre que decía que él venía a quitar la paz en la tierra y a que matasen unos a otros, decía. Entonces yo empezaba a llorar porque aquel jinete empezaba a moverse. Y después, una vez más, el Señor me dice: ¿qué ves más? Aquel jinete blanco, Señor, le digo, se mueve. Empezó a moverse y aquel caballo blanco, perdón, iglesia, y su jinete por nombre llevaba: salió para vencer. Salió venciendo para vencer, decía su nombre. Entonces el Señor me decía, Eri, me decía: viene mi juicio viene sobre esta tierra, me decía el Señor. Viene mi juicio. Pueblo mío, decía el Señor, ustedes, decía el Señor, dicen que me honran, decía el Señor. Viene mi juicio. Mi juicio comenzará en mi casa, donde mi pueblo me honra. Por cuánto han pisoteado mi nombre, por cuánto han profanado mi lugar santísimo, viene mi juicio. Quitad de aquel lugar santísimo, aquel profano, decía el Señor. Y esto es el mensaje para todo el mundo, decía el Señor. Quitad aquel profano. Es ahí el Señor me dice: hija, mira arriba. Yo empiezo a ver dónde están los jinetes corriendo. Y me dice: ¿qué ves, hija? Y yo le digo: Señor, veo un corazón. Entonces me dice: ¿pero cómo ves, hija, aquel corazón? Y yo le digo: Señor, aquel corazón estaba destrozado. Aquel corazón estaba hecho en pedazos. Y le conté: gotea sangre. Sangre gotea.
es como si llorara sangre. El Señor me dice, sí, Eri. Sí, Eri. Ese es mi corazón mío. Ese es mi corazón, que así me siento, me dice. Han destrozado mi corazón por cuanto han pecado, profanado mi lugar santísimo. Es ahora que te voy a poner mi corazón, me decía el Señor. Te voy a poner mi corazón como me duele, para que sepas cómo me duele. Ahora sabrás cuánto me duele, me decía el Señor. Extender mi mano, decía el Señor, sobre mi pueblo desobediente, sobre mi pueblo que no cree la verdad. Y es ahí me pone aquel corazón de Él que estaba destrozado en mi corazón, iglesia. Y créame, iglesia, no hay ningún dolor como ese dolor que el Señor lo tiene. No hay ninguna decepción sobre esta tierra como ese dolor que el Señor lo tiene. En ese mismo instante, cuando me pone aquel corazón, empezó a llorar mi corazón. Y yo palpaba el dolor del Señor como lloraba. Empezó a gemir, 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 llorar. Y decía el Señor, pueblo mío, hijos míos, siervos míos, ¿cuándo es que han dejado de amarme? Así me duele mi corazón cuando tú pisoteas mi nombre. Ahora palpas, me dice cómo me duele. Empecé a palpar aquel dolor tremendo. No es el dolor, iglesia, de que te torturan. Es un dolor de decepción. Es un dolor de angustia. Es un dolor donde no hay explicación. Nunca había sentido aquel dolor. Perdóneme, pueblo de Dios. Es que no puedo más. Cuando regreso a aquella visión, es como si yo empezara una vez más a comenzar a vivir ese momento. Un corazón donde gime y llora. Entonces el Señor me decía, ahora sabes cuánto me duele cuando pisotean mi nombre. Entonces me decía, si supiera, yo le decía al Señor, si supieran tu pueblo de verdad, tu corazón, Señor, te duele tanto, es destrozado tanto por pisotear tu nombre, por rebeldía de nosotros, por la terquedad de tu pueblo de nosotros. Decía, si supieran, decía el Señor, no actuarían de esa manera. No actuaríamos de esa manera, iglesia, pueblo de Dios. Es un dolor tan fuerte. Es cuando un padre pierde su hijo y llora sin cesar. Es un dolor angustiante. Y aquel corazón veía, iglesia, que goteaba sangre, sangre, sangre. El Señor decía, basta ya, pueblo, basta, decía. Me duele mi corazón demasiado por tus acciones, por tu actitud, decía el Señor. Ya basta. Ya no toleraré más pecado, decía el Señor en mi lugar santísimo. Ya no más, decía el Señor. Ya no permitiré más que pisoteen mi nombre. Es así que viene mi juicio sobre esta casa. Viene mi juicio donde mi pueblo dice que me honra, decía el Señor. Ahora conoces, hija, por qué he decretado juicio, me decía el Señor. Ahora una vez más pídeme clemencia, me decía el Señor. Y yo le dije, Señor, tienes razón.
Tienes razón, Señor de la gloria, de mandar tu juicio sobre nuestra casa. Es porque tanto le dolía el corazón al Señor. Entonces el Señor una vez más me dijo: yo podría tolerar el pecado de aquel que no conoce mi nombre. Yo podría tolerar aquel pecado, decía, de aquellos que no han palpado mi poder. Yo podría tolerar ese pecado, pero de ti que conoces mi palabra, no toleraré más, decía el Señor. Basta ya más, decía. Basta, basta, basta. Ese lugar donde tú pisas es un lugar santo, decía el Señor. Santo, santo, santo. Toda cuya presencia mía mora, dice el Señor. Demando respeto a mi lugar santísimo. Demando que saquen a aquel profano de ese lugar, decía el Señor, iglesia. Demando santidad, decía. Demando, decía, clamor genuino, decía el Señor. En mundo entero hablo este mensaje para ustedes, pueblo, naciones, donde alaban mi nombre, donde invocan mi nombre, decía el Señor. Saquen a aquel profano de ese lugar, decía. Saquen aquella falsedad, aquel pecado, adulterio, fornicación, inmundicia, todo aquel pecado que está ahí cimentado. Sáquenlo, todo lo que es falso, todo lo que es hipocresía, todo lo que no me conviene a mí, decía el Señor. Sáquenlo de ahí, decía el Señor. Y desde la cabeza hasta lo más pequeño, desde los pastores hasta lo más pequeño, decía el Señor. Ahí clámenme, decía el Señor. Ahí decía, pidan misericordia, decía el Señor. Vuélvense a mí, decía el Señor. Así como Dios, también soy un Dios de juicio, de justicia. También soy un Dios de misericordia, lleno de amor, decía el Señor. Así yo doy oportunidades, decía el Señor. Quizás cuando tú te vuelvas a mí, decía, cuando empiezas a clamarme y volverte a mí, decía el Señor, y saques aquel pecado de ese lugar, quizás ahí detenga mi juicio, me decía el Señor. Y yo le empecé a clamar al Señor, dándole razón al Señor. Le dije: Señor, es tu creación tuya, Padre. Son aquel pueblo, Señor, tu creación tuya, Señor. Detén tu juicio, por favor, Señor, le decía. Yo le clamaba al Señor que deteniera el juicio. Cuando yo clamo tanto, el Señor me dice: Eri, me dice, este mensaje, me dice, va a ser dada, me dice, pero ya, me dice, levántate, hija, me dice, anda, habla a las naciones y a mi pueblo, decía el Señor, que tienen que conocer la verdad, decía el Señor. Es ahí, me decía el Señor, que tienen que conocer la verdad. Y tiene que este mensaje llegar entre las naciones, porque en diferentes lugares, en diferentes casas de oraciones, está sucediendo lo mismo, decía el Señor. Lo han profanado mi lugar santísimo, decía el Señor. Entonces él decía al Señor: un minuto más, un tiempo más, pueblo mío, te voy a dar, decía el Señor. Un tiempo más, decía el Señor. Y ese tiempo de clamor, de genuinidad, decía el Señor, que me vas a entregar con todo tu corazón. Pero demando, decía el Señor, que vengo contra ti, pueblo, decía el Señor. Demando que me clames, que me gimas verdaderamente con todo tu corazón, genuinamente, decía el Señor. Y ustedes, decía el Señor, para aquellos que se han levantado estos tiempos en esos lugares, en aquel lugar altar, decía el Señor, se dirigía a esas vidas, donde decían que venían parte del Señor dar el mensaje. Dijo: ustedes solamente traen confusión a mi pueblo, por cuanto ustedes han abierto sus labios para dispersar mis ovejas, para poner en discordia, en división a mi pueblo. Viene mi juicio sobre ustedes, decía el Señor. Viene mi juicio, decía el Señor. Pero si tú te arrepientes y me clamas, quizás detenga mi juicio, decía el Señor. Entonces en aquel mensaje, para ya acabar, terminar, el Señor también me decía: hija, me decía, si esta puerta se te cerrara, 2 puertas se te abrirán para que veas mi mensaje. Aún esas 2 puertas se te cerraran, me decía el Señor, tendrás que ir, tocar casa de adoración, pueblo por pueblo, tocar puerta por puerta, dar mi mensaje, me decía. Porque tiene que llegar, me decía, en los rincones, en los confines de la tierra, para que saquen aquel pecado de aquel lugar santísimo. Porque no detendré mi mano, decía el Señor. Si tú no haces, si no obedeces mis mandamientos, mi decreto, decía el Señor, para el pueblo del Señor, no va a haber nadie que te libre de mi mano poderosa, decía el Señor. Es así, iglesia del Señor.
Cuando yo regreso en aquella visión, el Señor me dice, mira, hija, una vez más. Cuando yo veo los 4 jinetes, iglesia, aquel caballo, el jinete amarillo, se había detenido, porque el Señor le dice, detente, le dijo así. Y los ángeles que alrededor de aquel jinete iban resguardando aquel jinete, se detuvieron y los demás empezaron a correr. Es así, iglesia, el Señor me dice, este es el mensaje para mi pueblo. Este es el mensaje entre todas las naciones. Viene mi juicio sobre esta tierra, decía el Señor. Viene mi juicio, decía. Viene destrucción, viene hambre, decía el Señor. Viene desesperación sobre esta tierra. Viene sequedad, decía el Señor, sobre esta tierra. Porque mi juicio está decretado sobre esta tierra. Es así, el Señor me dice, levántate y habla a las naciones. Así me dijo el Señor. Y nadie puede callar tu boca. Habla la verdad, me dijo el Señor. Es por la razón vengo en este lugar, iglesia, usar este medio, dar este mensaje. Gracias, pueblo del Señor. Que Dios le bendiga.